Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para un chismecito sabroso porque hoy, amigos míos, tenemos un tema que está que arde. Y cuando digo que arde es porque arde en serio. El título lo dice todo, Kerem y Hande explotan encuentro público con palabras fuertes. Uf. Solo con leerlo ya se siente la tensión, ¿verdad? Pero antes de que nos metamos de lleno en el chisme, quiero darles las gracias a todos por estar aquí. Si eres nuevo por este canal, bienvenido. Espero que te quedes y te diviertas. Y si ya eres parte de esta comunidad, muchísimas gracias por tu apoyo constante. Me encanta tenerlos por aquí, ustedes son lo mejor. Y hablando de ser parte de esta comunidad, si aún no lo has hecho, invito a suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Así estarás al tanto de todas las novedades, chismes y actualizaciones del mundo del entretenimiento, y por supuesto de Kerem y Hande que como verán dan mucho de qué hablar. Suscríbanse ahora mismo, no se arrepentirán. Bueno, ahora sí vámonos de lleno al tema principal. ¿Qué pasó con Kerem Bürsin y Hande Erçel? ¿Qué significa esta explosión de la que habla el título? Es un nuevo drama. ¿Hay peleas? ¿Romance? ¿Cómo, cuándo y dónde sucedió? Todo eso y mucho más lo vamos a descubrir en este vídeo. Para los que no los conocen, Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos de los actores turcos más populares del momento. Trabajaron juntos en la exitosa serie Love is in the Air, donde interpretaron a Eda y Serkan. La química entre ellos fue tan fuerte en la pantalla que traspasó la ficción y se convirtieron en pareja en la vida real. Y eso, amigos, causó furor. Todos los fans como locos gritaban de felicidad y celebraban cada foto, cada publicación, cada encuentro de la pareja. Su relación duró poco más de un año, pero durante ese tiempo, fueron una de las parejas más queridas y seguidas del mundo del entretenimiento. Sus seguidores se emocionaban con cada declaración de amor, cada viaje, cada detalle que compartían en sus redes sociales. Parecían la pareja perfecta, y todos soñaban con un final de cuento de hadas. Pero lamentablemente, como suele suceder, la historia de amor llegó a su fin. Y aunque la ruptura fue un golpe duro para sus fans, el tiempo pasó, cada uno siguió con sus proyectos y parecían haber superado la etapa juntos, al menos en público. Sin embargo, la vida, como siempre, nos da sorpresas. Y lo que pasó recientemente nos deja con la boca abierta. Todo comenzó con un encuentro público, uno de esos eventos donde los famosos suelen aparecer para promocionar productos, asistir a galas o simplemente ser vistos. Y claro, como en cualquier evento público, la prensa, los medios y los fans estaban presentes, listos para capturar cada movimiento. Lo que parecía una simple aparición se convirtió en un verdadero terremoto mediático. Según reportes, Kerem y Hande, que no se habían visto públicamente juntos desde su separación, coincidieron en el mismo evento. La expectativa era alta. ¿Cómo reaccionarían? ¿Se ignorarían? ¿Se saludarían? La curiosidad era máxima. Las primeras imágenes revelaron lo que muchos temían: tensión. Mucha tensión. Al parecer no hubo saludos efusivos ni miradas cómplices. Al contrario, se evitaban. Cada uno estaba en su propia burbuja, rodeados de sus acompañantes y guardando las distancias. Algo que, por supuesto, es totalmente normal. Pero, la cosa se puso interesante cuando empezaron a filtrarse las palabras. Según diversas fuentes, testigos presenciales y reportes de medios turcos, hubo intercambios de palabras que, para decirlo suavemente, fueron fuertes. Palabras que dejaron entrever resentimientos, reproches y quizás, algunos viejos dolores sin sanar. La situación, según las fuentes, se calentó cuando un periodista intentó hacerles una pregunta sobre su relación pasada. A partir de ahí, las versiones difieren. Algunos dicen que Kerem fue el primero en levantar la voz, visiblemente molesto por la pregunta. Otros aseguran que Hande fue quien reaccionó con más vehemencia, acusando a Kerem de ciertas cosas que hasta ahora desconocemos. Lo que sí parece ser una constante es que las palabras intercambiadas fueron directas, sin filtro y sobre todo, reveladoras de una supuesta explosión, contenida durante mucho tiempo. Se habló de decepciones, de promesas incumplidas y de heridas que aún no habían cicatrizado. Pero, ¿qué tipo de palabras exactamente?
Lamentablemente no tenemos acceso a las grabaciones completas ni a una transcripción literal de lo que se dijo. Los detalles son escasos y las fuentes, aunque múltiples, no siempre coinciden. Sin embargo, algunas frases clave han trascendido y han alimentado aún más la especulación. Se dice que Ande habría mencionado el tema de la confianza rota, insinuando que Kerem habría actuado de manera desleal en el pasado. También se habla de mentir y de promesas vacías. Por otro lado, se rumorea que Kerem habría cuestionado la autenticidad de Ande y su interés en la fama. La acusó de ser superficial y de buscar constantemente la atención mediática. Es importante señalar que hasta el momento, ni Kerem ni Ande han confirmado o negado públicamente estas versiones. Tampoco han ofrecido explicaciones oficiales sobre lo sucedido. Lo que sí es cierto es que la atmósfera que se generó a raíz de este encuentro fue palpable. Las redes sociales explotaron. Los fans se dividieron. Unos defendían a Kerem, otros a Ande y la polémica se extendió por todo el mundo. La ausencia de declaraciones oficiales por parte de los protagonistas alimenta aún más la intriga. ¿Por qué no han hablado? ¿Están esperando el momento adecuado? ¿Quieren dejar que la tormenta amaine? ¿O simplemente quieren evitar avivar aún más la controversia? Las preguntas son muchas y las respuestas, por ahora, escasas. Pero, analicemos un poco la situación. ¿Qué podría haber causado esta explosión después de tanto tiempo? ¿Qué es lo que realmente pasó entre Kerem y Ande? Hay varias posibles explicaciones. La primera, y la más obvia, es que a pesar del tiempo transcurrido, las heridas de la ruptura aún no han sanado por completo. El amor a veces deja cicatrices profundas, y aunque se intente aparentar indiferencia, el dolor puede aflorar en cualquier momento, sobre todo en un contexto público y mediático como el que se vivió. Otra posibilidad es que existan resentimientos por cosas que sucedieron durante su relación, o incluso, después de ella. Tal vez hay secretos guardados, promesas incumplidas o malentendidos que nunca fueron aclarados. Y este encuentro público fue la gota que colmó el vaso. También es posible que la presión mediática haya sido un factor determinante. Kerem y Ande siempre han sido figuras públicas, pero su relación los expuso aún más. La constante atención de la prensa a las expectativas de los fans, la invasión de su privacidad, todo esto pudo haber contribuido al desgaste y a la ruptura. Y ahora, este encuentro donde volvieron a ser el centro de atención, pudo haber desencadenado una reacción de defensa y de hartazgo. Finalmente no podemos descartar la posibilidad de que exista una estrategia de marketing. Sabemos que el mundo del espectáculo es así de loco y muchas veces, las polémicas y los dramas se utilizan para generar interés y mantener la popularidad. No estoy diciendo que este sea el caso, pero es una posibilidad que no podemos ignorar. Sea cual sea la razón, lo cierto es que este encuentro ha reavivado el interés por Kerem y Ande. Sus nombres han vuelto a ser tendencia en redes sociales, y sus proyectos futuros son ahora más comentados que nunca. El público quiere saber qué pasará con ellos, cómo se sentirán, y si algún día volverán a encontrarse en un ambiente menos tenso. Ahora bien, ¿qué podemos esperar a futuro? Personalmente creo que es poco probable que veamos a Kerem y Ande reconciliándose. La explosión de este encuentro público parece indicar que hay demasiados problemas sin resolver. Sin embargo, nunca digas nunca. En el mundo del espectáculo, todo puede suceder. Lo que sí es seguro es que la vida de ambos actores seguirá siendo objeto de interés para los medios y los fans. Seguiremos atentos a sus proyectos, a sus relaciones sentimentales y a cualquier novedad que surja en sus vidas. Y por supuesto seguiremos comentando y analizando todo lo que ocurra. Pero, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué creen que pasó realmente entre Kerem y Ande? ¿Creen que hay resentimientos profundos? ¿O simplemente fue un malentendido? ¿Esperan que se reconcilien algún día? Me encantaría leer sus comentarios. Dejen sus opiniones en la sección de abajo, quiero saber qué piensan ustedes. Y bueno amigos, creo que hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante y que hayan disfrutado de este chismecito sobre Kerem y Ande. Fue un tema apasionante, ¿verdad? Me encanta analizar este tipo de situaciones y compartir mis opiniones con ustedes. Si es así, no olviden dejar un gran me gusta, compartir este vídeo con sus amigos y sobre todo, suscribirse al canal si aún no lo han hecho.
Recuerden activar la campanita para no perderse ningún contenido. Me ayuda muchísimo saber que están ahí, viendo mis vídeos, comentando, interactuando. Muchas gracias por estar aquí, por su apoyo, por su tiempo y por su buena onda. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más análisis y más diversión. Un abrazo enorme para todos. Hasta la próxima. Chao.